con la sesión del día de hoy, esperando que sea lo más puntual posible para todos y para todas ustedes. Este documento representa sin duda alguna, compañeros, un avance normativo esencial para garantizar que las escuelas sean espacios seguros, equitativos y formadores de una ciudadanía democrática. Esa palabra, la maestra Lili, ese concepto siempre nos lo puntualiza. Formamos ciudadanos, la ciudadanía, el conocimiento, aplicación, las responsabilidades, todo lo que tiene que ver con esta situación. Y entonces, pues miren, el propósito de este acuerdo es, sin duda alguna, establecer acciones para la prevención, la atención, el seguimiento y las medidas de no repetición en los planteles educativos en cuestión de erradicación de violencia. Y alguien me va a decir, pero entonces, ¿para quién está lanzado este acuerdo? Este acuerdo se lanza a las autoridades educativas locales, compañeros. ¿Por qué? Porque el acuerdo entra en vigor un día después de que se publica en el diario oficial. Entonces, fíjense, si se publicó el 14 de diciembre, quiere decir que el día 15 de diciembre entra en vigor a nivel nacional, y las autoridades educativas estatales, la de cada estado, tienen 90 días, así lo pauta, tiene 90 días para hacer una adecuación, un protocolo muy territorial, un protocolo muy adecuado a las características de cada una de las entidades federativas. El hecho de que no lo sepamos muchas veces es porque nuestras autoridades educativas estatales no han hecho este paso. Y tienen 90 días, aquí lo dice el acuerdo, para ejercer presupuestos, dineros, administrar y el personal humano que va a capacitar a los maestros. Entonces, si ustedes se fijan, son unas implicaciones increíbles, pero que es importante que lo sepamos. Entonces, hay muchas cuestiones que pasan en las escuelas en cuestión de acoso escolar y podemos decir, no, es que yo no lo conocía. Sí, pero no lo conocías porque no te lo dieron a conocer tus autoridades educativas locales. Y entonces, este acuerdo que vamos a analizar el día de hoy es el lineamiento nacional que se le da a todos los estados para que cada estado haga un protocolo. Por ejemplo, los compañeros que son de Veracruz, si ustedes se van a su Google Sites o no sé, de manera virtual de la Secretaría en su estado, debe de haber un protocolo bien específico para Veracruz, otro para Durango, otro para Aguascalientes. Eso es importante que lo sepan. Entonces, estos lineamientos son los nacionales, pero hay una adecuación de manera estatal. Bien, maestra Lili, ¿qué son los lineamientos? Maestra, ahí nada más puntualizar que este es el que va a venir en nuestra guía, ¿verdad? Aunque Sí, haya alguna adecuación estatal, nos vamos a ir con porque pues los procesos son federales, por así lo es. tanto, pues nos vamos. Y aquí, los lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Bueno, pues los lineamientos están emitidos en este acuerdo que nos comenta la doctora el 14 de diciembre de 2023 y son un instrumento normativo que Ujú. aquí establece criterios, etapas y principios clave que deben seguir en este caso, pues las escuelas de educación básica para elaborar o actualizar sus protocolos, los protocolos institucionales de prevención, de atención para la erradicación del acoso escolar. Y en estos lineamientos, maestras y maestros, pues encontramos que son de observación obligatoria. Ujú. Entonces, tenemos que echarnos un clavado a ellos y analizarlos. Por lo tanto, son de observancia obligatoria en todo el país. Brindan un marco común para actuar con oportunidad, justicia y cuidado. ¿Sí? También estos pues nos van a permitir adaptar el protocolo a las características y contextos de cada escuela. Que aquí si se fijan, bueno, pues ya lo vamos asociando a lo que vendría siendo la nueva escuela mexicana, contexto. Vamos a irlos contextualizando de acuerdo a nuestro entorno, desde donde estamos parados, pero pues son obligatorios, maestra. Sí, sin duda alguna, entender que son obligatorios es importante,
porque ahí está el asunto, que por ejemplo, alguien puede decir, no, pues es que, o sea, ocurrió este asunto en mi escuelita, en mi salón de acoso, pero yo no lo conocía. Ya me dijo la maestra Alma y la maestra Lili que me lo tenían que hacer llegar mis autoridades educativas estatales, pues yo no lo conocía, pero eso, maestros, no va a servir de defensa, porque te van a decir, pero una de tus obligaciones, acuérdense que una de nuestras obligaciones es conocer todo lo inherente a los aspectos legales y normativos. Entonces decía la maestra Lili hace rato, eso no te va a eximir, no te va a salvar de una situación legal, porque tu obligación como maestro es meterte a indagar, a preguntar, si no es con tu director, con tu supervisor, con tu ATP, en la secretaría, pero tú tienes que saber legalmente qué es lo que te toca hacer. Por eso está dentro de la guía de estudio para la promoción horizontal, decía la maestra Lili, porque aunque no nos van a preguntar acerca de estos lineamientos, porque esto es federal. Entonces, fíjense bien, yo quisiera puntual, antes de ver lo que se entiende por acoso escolar, yo quisiera puntualizarles, compañeros, que este acuerdo no se sacó debajo de la manga. Fíjense, esto es bien importante que tomemos nota. Este acuerdo está basado en la Constitución Política de México. Específicamente en el artículo primero, compañeros, dice que se establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales en que México sea parte. ¿Ustedes se han preguntado por qué México no es parte de las guerras? ¿Por qué no nos invitan a participar en eso? Bueno, porque nosotros estamos desde hace muchísimos años en tratados internacionales de paz. Entonces, tomando en cuenta es el artículo primero, pues yo les voy a mencionar algunos de los tratados internacionales que se puntualizan en este documento y en otros acuerdos. Dentro de los acuerdos internacionales tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, fíjense. En esa declaración, en el artículo 25, en el punto número 2, dice que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Fíjense. Y luego hay otra declaración de los derechos del niño que se adopta en el 1959. Ahí se establecen, muchachos, 10 principios en pro de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, como el derecho a tener una protección, fíjense la palabra, protección especial para el desarrollo físico y mental. Y luego hay otro tratado que es la Convención de los Derechos del Niño de 1989, donde reconoce a los niños como menores de 18 años. Establece el principio de no discriminación desde entonces, el interés superior del niño, la orientación de padres y madres, opinión del niño, tomar en cuenta la opinión del niño y el derecho a su protección contra todo tipo de violencia. Y como violencia, establece en estos lineamientos la violencia física y la mental, ¿verdad? Incluyendo el abuso sexual. Entonces, si ustedes se fijan, compañeros, ya lo veamos en otra sesión, la maestra Lili lo comentó. Hay a quien no nos gusta que nos digan que somos guarderías, pero si ustedes se fijan, en esencia sí lo somos, porque aquí lo dicen los tratados internacionales y lo dice el artículo tercero. El maestro va a ser garante de la estabilidad física y emocional, al menos en el periodo en el que esté con nosotros, en el aula o en la jornada de trabajo, los que somos de primaria y de preescolar. Entonces, sí somos responsables, aunque digamos, eso está bien mal o lo que ustedes quieran, pero sí somos responsables de lo que pasa dentro de las aulas. Por eso los maestros tenemos que tener cuidado de no salirnos tanto, tenemos que tener cuidado del material, de que si la banca está echada a perder, o sea, muchas cosas, porque de ahí va, aquí lo dice en la Declaración Universal, dice el trato especial a la niñez y como niñez nos marca a los menores de 18 años. Y entonces, eso es en cuanto es la base de estos lineamientos. Al iniciar este documento, te especifica, mira, en el artículo primero esto, no se te olvide. Pero en lo que es
correspondiente al artículo tercero, compañeros, dispone que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. ¿Eso es muy de la escuela mexicana? Sí, sí es muy de la escuela mexicana. Entonces, fíjense bien, ni siquiera el hecho, porque, por ejemplo, acá en Aguascalientes ya ha pasado muchas veces, que un maestro quiera pedir permiso económico. Por ejemplo, ahora que estábamos con las jornadas de vida saludable, una compañera quiso pedir permiso económico y el director le dijo, no, maestra, no te lo puedo dar, porque ese día vienen las jornadas y viene DIF y todo esto, y ella dijo, tengo derecho. Sí, ¿y saben cómo se lo tumbó? Diciéndole, recuerda que el artículo tercero dice, el interés superior de la niñez. Y bajo eso, yo te puedo decir, no tu permiso económico, porque primero están los niños. Entonces, esta es la base, compañeros, legal, entre otros muchos, porque ahí te argumenta de la nueva escuela mexicana en la Ley General de Educación, te argumenta por qué estos lineamientos se están lanzando, ¿de acuerdo? Y bueno, como acoso escolar, maestra Lili, esto, ¿qué dice la escuela, los lineamientos, qué es el acoso escolar? Porque una cosa es lo que entendemos y otra es lo que este documento nos invita a que no se nos olvide. Así es, maestra Alma. Y sí me escucho, sí, ¿verdad? Sí, Te digo, así es porque ya entrando a este acuerdo, que está muy digerible, está muy sí. cortito, en lo que es la definición de acoso escolar, lo vamos a encontrar en las disposiciones generales, específicamente en el artículo 6. Y Ujú. bueno, aquí como nos lo presenta Almita, pues nos dice que toda conducta intencional, fíjense ahí ya la palabra intencional, ya cuando llevamos una intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder. Aquí, esta es la clave, direccionada, frecuente, que con frecuencia nos están ahí molestando. ¿A quién? Al mismo, de una o de otra manera, es solamente a él. Física, verbalmente, pero ahí se le está molestando, es de manera frecuente y obviamente en desigualdad de poder, porque aquí, pues como que pudiéramos decir que es cuando te Sí. aprovechas de que a lo mejor es el más serio, el que no habla, el que no expresa, el que calla, el más pequeño, el que con una cara o con un gesto lo domino. Ujú. Entonces, tenemos niños, bueno, nuestra escuela, nuestro salón es muy diverso, entonces tenemos niños de todos. Y claro que sí ubicamos a uno u otro niño que a lo mejor trata de cargarse con uno en especial. Y bueno, pues para ello, pues hay que estar promoviendo la cultura de la paz, que son los ficheros que el otro día les mencionábamos. Y bueno, aquí prácticamente van tres palabras clave, maestra Alma: la intención, la Sí. repetición y la duración. Y en este caso, pues la intención es voluntad de someter, de explotar y de causar daño. Esa es la intención. Es Ujú. cuando ya estamos molestando a alguien, pero con una intención. Ya lo quiero molestar, ya lo quiero hacer sentir mal. Y esto es lo que va a venir en nuestro examen. O sea, tenemos que identificar estas tres palabras cuando el acoso ya está siendo de manera intencionada o cuando ya es repetición, Alma, cuando ya la actitud o conducta violenta persiste con el propósito ¿de qué? De vulnerar a la otra persona, tanto de manera física y, ojo, emocionalmente. Muchas de las veces emocionalmente nos los afectan. Y ahí es cuando debemos de poner atención. ¿Por qué ya no quiere ir a la escuela? ¿Por qué en educación física no quiere salir? ¿Qué está pasando en educación física? ¿Por qué en el recreo se quiere quedar? ¿Por qué en el recreo se aísla? ¿Qué pasa? Porque esto por lo regular se va a dar en lugares donde no observemos, donde no estemos nosotros presentes. Se buscan sus estrategias y ahí es donde van a estar molestando a la persona. Identificar.
¿Cuál es el niño que se nos queda solo porque por algo está pasando? Y aquí es donde pues les afecta de manera emocional. La duración, maestra Alma, aquí es muy importante porque es el tiempo transcurrido desde el inicio de las acciones hasta llegar a lo que es la violencia. Entonces, muchas de las veces, cuando ya llega esta queja a dirección, pues a lo mejor nosotros lo tomábamos como una conducta aparentemente normal, el decirle, pues no pasa nada, ahorita, espérate, ahorita le digo que ya no te moleste. Tranquilo, tranquilo, ahorita Ujú. le digo, o espérame tantito, o vente para acá y dejamos pasar esto. Cuando menos acordamos, ya está la mamá en dirección, ¿verdad? Y que resulta que no era desde, muchas de las veces, ni desde el inicio del ciclo escolar, maestra Alma. A veces ya los traen de bajada desde los primeros grados, suponiendo que estemos en un quinto. Pero precisamente estas son las tres palabras que tenemos que tener en cuenta en cuanto al acoso escolar: intención, repetición y duración. Y para ello hay una infografía dentro de los materiales bibliográficos em, sostenidos bajo derechos humanos, este acuerdo, que tenemos que tenerla ahí presente porque son las tres palabras clave, maestra. Sí, fíjate, Lili, y a mí una vez una compañera maestra me preguntaba, maestra, entonces el acoso escolar es exclusivamente entre alumnos y le digo sí. O sea, bajo estos lineamientos, aquí lo dice, lo dice en me parece que es la página, ay, donde están los anexos, ahí dice que el acoso, dice que se ejerce entre las o los educandos en el entorno escolar. Porque muchas veces, claro que por desgracia se da que a veces los maestros pues agarran de bajada a los alumnos. O sea, no vamos a decir mentiras, pero entonces ese ya no es acoso escolar, ya es otro tipo de delito, pero acoso escolar exclusivamente en estos lineamientos, compañeros, se va a entender como esa vulneración que se da entre compañeros. Eso sí, decía la maestra Lili, puede que uno de sexto con uno de primero le ande quitando el lonche todos los días o entre iguales, o uno más pequeñillo, o sea, cuando se dé entre compañeros. Pero aquí decía la maestra Lili, entonces, para prevenir eso, pues los maestros tenemos que estar observando constantemente a diario a nuestros alumnos. Que la tienen complicada los maestros de secundaria, por supuesto, porque en 50 minutos ellos pues pobres, o sea, se tienen que dar a la tarea pues para observar algunas situaciones, pero eso igual no puede, si pasa una situación en una secundaria, el maestro no, aunque tenga toda la razón, compañeros, pero acuérdense que el examen lo vamos a contestar con lo que es. Entonces los lineamientos dicen, profe, aunque tengas 50 minutos, tú tienes que observar las características y las situaciones de tus chiquillos. Si en tu clase de la asignatura de ciencias estás viendo que uno pues nomás no participa, siempre está agachado, pues tienes que dar a la tarea, aunque tengas 50 niños, de preguntarle por qué no participas, porque muchas veces son nada más las red flags de lo que está sucediendo en cuestión del acoso escolar. Desgraciadamente salen estos lineamientos, adivinen por qué, compañeros, porque es una problemática fuerte, fuerte en toda la sociedad y entonces, claro que sí, compañeros, claro que sí, aunque somos seres humanos los maestros, pues sí tenemos mucha responsabilidad en el hecho, ya lo comentábamos legalmente, no podemos decir no me toca porque sí nos toca. Y entonces estas situaciones son delicadas porque ya se los comentábamos, están enmarcadas en algo internacional y es cuando no podemos tumbar porque aunque se demuestre en México que realmente este maestro, que por desgracia nuestro compañero está en esa situación, pues van a tener que pasar un montón de filtros y situaciones hasta que le demuestren a las declaraciones internacionales que realmente pues no fue culpable. Y entonces, este concepto de acoso escolar distingue en este documento cuatro, ¿cómo se dirán? Cuatro tipos de acoso. El acoso escolar físico, pues, distinguir, ¿verdad? Que son agresiones repetitivas. No es, por ejemplo, una pelea aislada, de que se agarran los chiquillos del chongo y ya a la hora de salida ya se andan bien abrazados. O sea, el maestro tiene que estar bien al alba de detectar si realmente son agresiones repetidas a la misma persona
en donde las o los educandos que son víctimas sufren golpes, fíjense, heridas, zancadillas, patadas, empujones, tirones de cabello, son encerrados u obligados a entrar en algún sitio, decía Lili, por lo regular escondido, deben obedecer bajo coacción o son objetos sin permiso alguno de desaparición, que les escondan las cosas, hasta eso es acoso, muchachos. Daño, destrucción en sus cosas, por lo tanto, es diferente a otras formas de violencia física como las peleas y las riñas. Sí hay veces en que se dan riñas y peleas, pero tenemos que distinguir entre si es a la misma persona, entonces va a ser alguien que está sufriendo el acoso escolar. Entonces hay que distinguir el acoso escolar físico en eso. También nos menciona aquí que hay el acoso escolar socioemocional, la maestra Lili lo puntualiza, y eso es muy de la nueva escuela mexicana, y ojo con eso, porque en el examen van a encontrar algunos casos donde a lo mejor mencione, va a describir un caso donde mencione lo socioemocional y a lo mejor podemos decir, no, pues es que no es algo físico, no es acoso, no, pues ¿qué creen? Sí es acoso. Voy a leer tal cual lo dice el lineamiento, dice, son comportamientos entre pares, entre los educandos que les decía, dirigidos a lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales con el objetivo de aislar, marginar, ignorar, dar una mala imagen y avergonzar en público. Díganme si eso no pasa, por supuesto que sí, de que hay que hacerle la ley del hielo y que no sé, o sea, todas esas cuestiones las tenemos que regular. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver algunas sugerencias que se dan para trabajar esto, porque es muy, muy dado en los seres humanos ejercer ese tipo de violencia. Muchos adultos también, ay, no, ya mi hermana me hizo esto, pues no le voy a hablar, eso es violencia. Entonces, aquí lo puntualiza como acoso escolar socioemocional, es una parte súper importante. Leía por ahí, más bien escuchaba una entrevista que le hicieron a alguien que colaboró en estos lineamientos y decía que lo tomaron en cuenta en base a tanto pequeño que se ha suicidado. Muchos se han suicidado ellos emocionalmente no están maduros. Recuerden las características de nuestro patrono Piaget, ¿verdad? Cómo describía a nuestros alumnos en edades vulnerables. Entonces no saben qué hacer con las emociones y al vivir ese tipo de situaciones caen en cuestiones de suicidio, drogas, entre otras muchas cosas. Por eso los lineamientos lo puntualizan ahora. Otra característica son el acoso escolar verbal, que son las expresiones de manera muy directa o indirecta entre las o los educandos con palabras desagradables o agresivas, como burlas, insultos, sobrenombres, chismes o amenazas cuya intención sea humillar o intimidar al otro. ¿Qué tal? Y finalmente, el ciberacoso, ¿verdad? Eso también es, o sea, no nuevo, pero por desgracia lo están puntualizando porque sí se dan casos, y es la publicación o envío de mensajes electrónicos, incluido textos, imágenes o videos, con el objetivo de amenazar, atacar, difundir rumores, humillar o utilizar imágenes sin consentimiento a través de plataformas digitales como redes sociales, mensajería instantánea y de texto. Y aquí yo quisiera agregar, aunque es muy de entre los educandos este acoso escolar, los maestros por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando publicamos fotos en nuestras redes sociales de nuestros alumnos, porque ahí donde un padre de familia le parezca mal, puede hasta inventarnos una cuestión como de acoso, y mientras rescatamos que no es así, pues ya pues nuestra salud emocional como maestros también se ve afectado, ¿verdad? Y Y ahí, bueno, pues sí. maestra Almita, también puntualizar que aquí en lo del ciberacoso, aquí no lo enmarcan mucho de que, sobre todo en los grados superiores, donde ya utilizan el dispositivo, el celular, que empiezan a hacer sus grupos, sus redes de comunicación, como pues bueno, está mal la palabra que voy a decir, obviamente, pero sí pasa que entre ellos, al estar ahí en su grupito, pues empiezan de cierta manera a jugar, a Se hacen jugar, a stickers. jugar, y eso va creciendo, creciendo, creciendo de tal manera
que van a vulnerar a una u otra persona. Entonces, si nosotros como docentes llegamos a enterarnos de que a alguien lo están afectando en estos grupos de WhatsApp, en el Facebook, en las redes sociales, pues ya desde ahí nos volvemos Parte. parte, parte del problema. Entonces, Sí. ya desde que alguien viene y nos dice, maestra, a Juanito lo subieron así o le postearon tal cosa en su foto o están diciendo esto de él, tenemos que poner atención. Y Sí. dentro de los protocolos, ahorita que nos vas a mencionar, pues cómo desde tenemos que estar actuando, desde reunir a los padres de familia y pues tratar de parar esto, porque pudiéramos decir, ya no es mi horario laboral, yo ya no sé qué pasa. No. No, 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 para que tengan en cuenta porque esto de acoso escolar viene mucho en el examen y viene mucho porque es lo que estamos trabajando en el día, es lo que estamos prácticamente atendiendo. ¿Cómo nosotros actuamos ante estas situaciones? ¿Qué estás haciendo tú? Recordemos que estamos de cierta manera atendiendo el perfil docente donde nuestros jefes, Secretaría de Educación, SICAM, dice, yo quiero a un maestro que conozca a sus alumnos, yo quiero un maestro que implemente estrategias y acciones para Ujú. favorecer el aprendizaje cognitivo, emocional, y obviamente esto todo repercute en lo emocional. Entonces, tenemos que estar atentos. Entonces, ¿cómo actuaríamos? Por eso es de que este tema es muy importante porque lo vamos a encontrar sí o sí, va a venir Sí. en el examen. Entonces, Sí. ojo, en esto del ciberacoso. Si viene un caso en el que mencionen que están molestando a Lupita, y tú dices que ya no es tu horario laboral, pues mal, debes de actuar. Ujú. Claro que sí, Lili. Y bueno, fíjense, por ejemplo, hablando del ciberacoso, como comentaba la maestra Lili, hay aquí dentro de este acuerdo, hay principios rectores, muchachos. ¿Cuáles son esos principios rectores? Pues está primero, no se les olvide, interés superior de la niñez. Ellos son primero. Después, la no discriminación. Acuérdense que ya hasta les puntualicé en qué acuerdo internacional viene. La inclusión, palabra clave de la nueva escuela mexicana. Ojo con esto, la no revictimización y el acceso a la justicia. Estos son elementos, principios rectores de estos lineamientos. En cuestión de lo que dice la maestra Lili, por ejemplo, si una niña que no se quedó callada porque tuvo un maestro que la empoderó y que le dijo, las cosas que no estén bien lo tienes que decir con confianza. Si una niña denuncia que es víctima de ciberacoso, se debe de cuidar, compañeros, que no sea exhibida ante su grupo para resolver el problema. Porque si, por ejemplo, el maestro, pues ya me lo contó, ¿verdad? Ya me lo contó, yo no me puedo quedar callado, porque acuérdense que ya lo vimos en otra sesión. O sea, el cerrar los ojos y decir esto no pasa no va a resolver nada y aparte me hace cómplice si yo hago caso omiso. Pero si ya me lo contó una niña y yo quiero como dar el ejemplo de, miren mis niños, esto no está bien. Por ejemplo, lo que le pasó a Lupita, que la andan acusando, eso muchachos es revictimizarla. Entonces, tenemos que cuidar que cuando sucedan ese tipo de situaciones, primero acuérdense, vamos a embarrar a nuestra autoridad inmediata superior, nuestro director, supervisor, etcétera. Comentar lo que está pasando, pero no, y cuidar que como compañeros, pues ya me enteré, ay, que a tal niña desgraciadamente la violaron en su casa, ¿tú crees? A la hija de no sé quién. Eso de andar diciendo entre maestros también es revictimizar. Y aquí dice, en estos lineamientos dice que tienes que quedarte callado hasta que las autoridades tomen el caso. Entonces, mucho cuidado porque estaríamos faltando a un principio rector que en estos lineamientos nos están puntualizando, ¿verdad? Y bueno, maestra Lili, aquí, según el artículo 6, ¿qué nos dice? Bueno, ya nos comentabas que la conducta debe de ser persistente y sistemática, pero en cuanto a los tipos de acoso escolar, ¿cuáles se identifican? Sí, pues aquí obviamente van a estar estos tipos de acoso escolar que son así como que los más comunes, que es el acoso verbal,
Ujú. Bueno, perdón, el acoso verbal, el acoso físico, acoso socioemocional y el ciberacoso. Y por ejemplo, lo que vendría siendo, pues aquí, tanto de manera directa como indirecta, en todo momento, directa e indirecta. Y aquí lo que mencionabas, bueno, en este tipo de conductas, pues se pretende ir atendiendo de manera puntual tanto al víctima como al que está agrediendo, al agresor. Entonces, pero obviamente también hay espectadores, maestra Alma. Entonces, Sí. por eso aquí nos dicen así de manera muy puntual, tanto directa como indirecta, porque a veces como que quise molestar y no lo molesté. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos para lograr identificar cuándo es un acoso verbal, cuándo es físico, cuándo es ciberacoso. Y aquí, a final de cuentas, como lo habían mencionado, violencia es violencia. Muchas de las veces decimos, pues es que no hubo golpes. No, pues no hubo Ujú. golpes, pero afecta más lo emocional. Y bueno, aquí se va presentando de manera, como ya lo dijimos desde un principio, persistente y sistemática, de manera recurrente. Ahí lo estamos o lo están molestando o nos están molestando. Suele ocurrir fuera de la visión de todos nosotros. Como que justo cuando a lo mejor nos volteamos fue cuando le picaron la Mm, costilla. ujú. O fue así como que vámonos al recreo, yo me voy a mi guardia o yo me voy allá con mis compañeras y no sabemos qué pasa en el recreo, ¿verdad? El recreo es, híjole, Nuestra es, obligación está, pues así es, ahí Lili. encontramos muchísimas lecturas de Sí. qué está pasando en nuestra escuela, en toda nuestra comunidad escolar, porque ahí se involucran todas nuestras niñas y niños. Entonces, siempre todo esto va a estar afuera o fuera de nuestra vista. Pero ojo, también muchas de las veces nosotros vamos normalizando ciertas conductas, maestra Alma, que esto va empoderando, pues obviamente al agresor para estar ahí de manera persistente. Y como yo también ya le dije al víctima de que no pasa nada, que lo deje, que no Sí. le haga caso, ignóralo. Y como que ahí vamos y vas, normalizando. Como de esas veces que decimos, me duele la cabeza. ¿Qué tanto te duele? Pues lo normal, no te debe de doler. Entonces, así es esto, o sea, se va normalizando esa violencia, se va normalizando esa aquí vulnerabilidad, esa humillación, este empujón que todos los días me da, ay, pues me empujó otra vez, no pasa nada, no, sí está pasando algo. Y los dos Víctima y son víctimas. victimario. Ajá, los Sí, dos, hay que atenderlos, ¿verdad? Y esto pues sí. obviamente va afectando gravemente en que pues en la integridad y en el bienestar de la víctima, de las víctimas, porque aquí pues a los dos hay que atenderlos dentro de estos protocolos. Tienes que atender a ambas partes. Fíjate, Lili, que eso que dices es muy importante porque aquí dentro de las actividades que vamos a ver, bueno, no se trata de que, ay, este es el malo porque es el que le pega, sí, pero Mm. los principios del trato especial a los niños nos invitan a repensar, un niño agresivo es porque en casa o en alguna parte de un momento de su vida está recibiendo, viendo, absorbiendo ese tipo de violencia y entonces aquí los decretos dice, trata de manera especial al niño porque no es porque sea malo, sino porque algo está repitiendo. Por eso nos puntualizan los tratados, eh, aunque sea el niño que más molesto sea, tú lo debes de atender porque como dice Lili, no es normal que lo esté haciendo. Ahora, eso de normalizar, me gustó mucho que lo dijera la maestra Lili, porque aquí también dentro de las pautas legales, compañeros, viene el hecho de atender a la diversidad. El hecho de que digamos, ay, es que los homosexuales son, nacen o qué onda, pero lo cierto es que tenemos alumnitos que presentan conductas que normalmente nosotros podemos no ver como algo normal. Y entonces ahí viene mucho acoso escolar porque mira, es la niñita, se junta con las niñas, hasta eso tenemos que atender.
nos guste o no nos guste, salga dentro de nuestra manera de concebir la vida como docentes, nuestra obligación es atender la diversidad y no normalizar ese tipo de acoso escolar que también las personas que presentan otros tipos de características que salen de la norma, que eso no quiere decir que está bien o mal, ojo con eso. No, debemos de tratar de atenderlo, porque recuerden que la escuela es el modelo que le estamos dando a los niños de la sociedad que los espera. Entonces, la tolerancia, el trato igualitario, la igualdad sustantiva, maestra Lili, que viene muy puntualizado ahí. Ese es un término que viene en este documento y en otros, ¿eh? Pero en este documento y la nueva escuela mexicana nos puntualiza que la igualdad sustantiva es tratar a todos por igual, sea víctima o sea el victimario, porque al final de cuentas dice la maestra Lili, el victimario también es víctima de algo, ¿verdad? Y entonces, fíjense que también vienen, que son 4 enfoques transversales, aquí lo puntualiza este documento. Los enfoques transversales por el cual resultan estos lineamientos es el humanista, el número 1, la nueva escuela mexicana. O sea, eres un ser humano, te voy a tratar con respeto a pesar de todas tus particularidades. El enfoque de derechos humanos, que no se nos debe olvidar, los niños no son objetos, son sujetos de derecho. Y ya entendiéndolos como un sujeto de derecho, pues mi trato debe de ser pues bajo esa línea. La perspectiva de género, compañeros, aquí también lo dice, es un enfoque transversal. O sea, la perspectiva de género no lo debes de perder. Te guste o no te guste, maestro, lo entiendas o no lo entiendas, esta es la realidad. Y el enfoque centrado en las víctimas, que es lo que nos decía la maestra Lili. Ese enfoque nos invita a ver a las víctimas como sujetos vulnerables, pero que en la escuela, bajo ciertas acciones, podemos ir menguando esta situación. Miren, por ejemplo, cuando un niño presenta una discapacidad así pues más grande, es víctima de burlas. La intervención debe incluir ajustes razonables, por supuesto, en la planificación didáctica y protección especializada, no solo en llamadas de atención genéricas. No solamente decir, ya dejen de decirle el cuchito o lo que ustedes que dejen de decirle eso. No, esa acción no funciona de fondo, maestro. O sea, aquí no te están diciendo que tú tienes que hacer no solamente tus ajustes razonables de lo que vas a modificar en tu praxis, sino con qué acciones vas a modificar o regular la conducta de los demás compañeros para prevenir el acoso de esa manera. Y entonces, en el artículo 35, compañeros, dice que el proceso de intervención inicia con la confirmación del caso de acoso escolar. O sea, primero tengo que confirmar que no fue una riña. ¿Cómo lo voy a confirmar? Observando que son las mismas personas, es la misma persona la que se está viendo afectada y se está repitiendo, acuérdense. O sea, por eso el maestro tiene que estar con la lupa bien puesta. Entonces, ya una vez que se confirma como acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, ¿qué quiere decir? Que no solamente le van a dejar el paquete al maestro que lo descubrió, porque muchas veces los maestros decimos, no, yo mejor no digo nada, porque va a implicar que haga esto, y no, pues yo mejor no, implica trabajo, no, así no se me va a mejorar la sociedad nunca, compañeros. Entonces, yo tengo que informar para que como cuerpo colegiado, como el colectivo docente, se lleven a cabo ciertas acciones. ¿Cuáles acciones? Era lo que comentaba la maestra Lili, ¿verdad? Número 1, elaboración de acta de hechos por parte del personal docente y o directivo. Muy importante que lo tomen en cuenta, ¿eh? Porque a veces pasan las cosas y, ay, es que no me acuerdo exactamente quién estaba observando. No, por eso rápido hay que elaborar el acta de hechos, ¿verdad, maestra Lili? ¿Qué siguen dentro de esas líneas que nos dan? Así es, maestra. Mira, aquí es muy importante que dentro de que ya logramos identificar que hay un acoso escolar, pues automáticamente ya hay un problema. Ayer nos decía la doctora Pati Frole, o sea, sin problema no hay proyecto. Entonces, aquí hay un problema y pues nos da pauta para desarrollar algún proyecto o irlo involucrando.
Pero aquí es muy importante que no perdamos de vista estas palabritas clave, lo que es la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento que se tiene que ir dando. Y dentro de esta prácticamente detección, pues aquí prácticamente se va elaborando esta acta de hechos por parte del personal docente y directivo, ¿verdad? Aquí es cuando ya nos agarraron los dedos con la puerta, maestra Alma, Ujú. y dicen, se siente bien feo cuando eso pasa. Entonces es cuando ya aquí, ya te mandan llamar y tienes que hacer esta carta de donde se van a establecer compromisos, como ya lo mencionábamos, aquí tienes que citar a padres de familia, ¿sí? Sí. Entonces, tanto con los papás del víctima como del agresor. Y aquí lo que mencionabas, es muy importante la discreción. Aquí no se tiene que estar divulgando, ni mucho menos. Todo tiene que ser porque tenemos que cuidar mucho la integridad de nuestros niños. Recordemos pues que ya ellos, o bueno, dentro de este marco, ya no son objetos, son sujetos de derecho. Entonces, por lo mismo, tenemos que estar pues atendiendo a sus derechos, a las necesidades e intereses que se van manifestando. Y aquí en la redacción de esta carta de compromiso, en conformidad con el marco de convivencia de la entidad federativa, que aquí lo que nos ibas comentando, porque aquí entra mucho lo que es la autoridad local. Entonces, aquí es donde la madre, el padre o tutor de ambos, porque ojo, muchas de las veces decimos, pues vamos a hablarle a los papás del niño que está agrediendo mucho. Ujú. Y a lo mejor lo más fácil es expulsarlo. Vamos a Sí. expulsarlo y ya. Que lo expulsamos y se acabó el problema. Y no, porque aquí, bueno, si los papás no están enterados, ellos van a derechos humanos y tú no puedes hacer esto. Entonces, tienes que atender el problema, tienes que atender la raíz. Entonces, por lo tanto, tienes que ver qué está pasando, porque como ahorita se mencionó, este niño que está siendo el agresor, pues es por algo, porque él también está sufriendo de cierta manera violencia o está manifestando alguna necesidad. Entonces, aquí a través de la conducta tanto de acoso escolar, ciberacoso, aquí ya que entre el físico, el verbal, pero que ya se haya detectado, pues hay que cumplir con ciertos acuerdos establecidos por el colegiado. Entonces, se tiene que hacer esta carta. Por eso es de que les digo, no perdamos de vista estas tres palabritas, hay que detectar, tenemos que notificar y Ujú. dentro de esta notificación, pues aquí se van estableciendo medidas de acompañamiento, de protección y canalización ante las autoridades competentes para restablecer el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. En este caso, pues los más involucrados, ¿sí? Que sería tanto el agresor como el víctima. Y luego, por ejemplo, eh, ah, se me hace que El maestro se Romeo me nos quiere prendió algo, no comentar. sé qué. El maestro Romeo nos quiere comentar algo, Lili. Así es que se me movió todo. Sí. Sí, lo Ah, escuchamos. No, yo he levantado sí algunas actitas ujú. y Ujú. antes de hacer el acta, entrevistar a todos los niños involucrados para Así que es. tengas bien un panorama de qué es realmente lo que está pasando y ya cuando se llegue a los compromisos, pues trates de conciliar, ¿no? Trates de resolver la situación y lo plasmes ya en el acta de hechos y en los compromisos a los que tienen que llegar los niños y los papás también. Oiga, maestro, y esto qué importante que menciona usted, el tomar en cuenta la opinión de los otros, porque al Ujú. tomar la opinión, al tomarlos en cuenta, salen muchísimas lecturas, muchas. ¿Desde cuándo a lo mejor nosotros como docentes estábamos haciendo caso omiso? Porque a lo mejor nosotros estamos enfocados en que se logre el aprendizaje, en sacar el producto del proyecto, y como que eso lo voy haciendo a un lado, pero hay niños que a lo mejor no participan mucho, pero están observando y nos están observando a nosotros y están observando al que está agrediendo y están observando al que está sufriendo de cierta manera. Entonces, qué importante esto que nos comenta el maestro, porque aquí también van a venir este tipo de situaciones donde somos comunidad y tienes que atender
desde lo individual, pero no olvides que eres parte de una comunidad donde se tiene que hacer esa asamblea, donde tienes que tomar en cuenta a todas y a todos. Y sí hay niños que nos están observando. A veces como que nos enfocamos como que estos son los líderes, estos son los que mueven, pero hay niños ahí que nos dicen mucho. Y el maestro, ahí lo acaba de mencionar, los tomo en cuenta a todos. Vamos a ver qué está pasando y esto nos va a servir para estas palabritas clave que les comento, detección. Ahora voy a notificar, tengo que hacer una intervención y un seguimiento. Y aquí, dentro de esta notificación o intervención, pues los padres de familia, los vamos a contextualizar y ellos se van a comprometer también. Aquí tiene que haber un compromiso en conjunto, tanto de que si lo tengo que mandar a terapia, como si le tengo que dar una atención, tenemos que cumplir ambas partes. Y más, como les decíamos, si entra a derechos humanos, aquí ya no nos suelta a nadie, ni a ti Exacto. maestro, ni a ti director, ni a los papás, porque obviamente tenemos que cuidar la integridad de los niños, los dos, no nada más de uno, tienes que estar al pendiente de ambos, qué está pasando. Ujú. Sí, Lili, fíjate que también la maestra Jimena nos comenta que es verdad que todas las versiones de la situación nos dan más claridad y eso es importante porque yo recuerdo haber tenido un alumnito en primer grado y sus compañeritos que venían con él de preescolar me decían, maestra, es que siempre le han dicho la bola, toda la vida le han dicho la bola, entonces por eso le decimos la bola, o sea, hay muchas cosas que como maestros no nos percatamos no por malos, sino porque estamos tan enfocados en otras cosas y hay situaciones tan vulnerables que solamente realmente observando te das cuenta de la intervención que podemos hacer. Y fíjate, maestra, tú comentabas algo muy clave ya de que después de que se redacte, que se hable con los papás, que se lleguen a acuerdos, a compromisos, pues es importante ver como docentes y como colectivo, ¿eh? O sea, porque no nomás le va a tocar a la maestra Alma porque fue donde se dio la situación, o sea, nos va a tocar en la escuela, o sea, como colectivo docente, ¿qué vamos a hacer en la escuela para la no repetición? Porque eso nos dice aquí los lineamientos, que no se repitan las situaciones. Porque si hay repetición, ¿qué quiere decir? Que el colectivo no está haciendo nada para erradicar el acoso escolar. Y entonces se establecen medidas de acompañamiento, de protección, de canalización, de manera escolar, no solamente para esas criaturas en esa situación, sino para que no se repitan este tipo de situaciones, al menos en nuestra comunidad escolar. Y Así después es. se implementan lo que son las prácticas restaurativas y formativas en la comunidad escolar. Y ahorita vamos a hablar de qué se entiende por una práctica restaurativa, porque muchas veces los maestros lo que hacemos, pues pídele disculpas, mi niño, pídale disculpas, y a veces lo hacen más de ganas, más de, a fuerzas que de ganas, ¿verdad? Pero no queda solamente pedir la disculpa, sino qué podemos hacer como colectivo para que esas dos criaturas que tuvieron una situación de acoso, pues lleguen hasta hacerse amigos o lleguen al mínimo a respetarse. Entonces, no queda solamente en emitir una disculpa. Hay padres de familia que nos dicen, pues haga lo que tenga que hacer, mi chiquillo, castíguelo, déjelo sin recreo. O sea, no queda ahí, sino que hay otras cosas que hacer, ¿no, maestra Lili? Sí, maestra. Y bueno, nada más para complementar y abonar tantito a lo que vendría siendo lo que es la notificación. Aquí Ujú, dentro de la notificación, maestras y maestros, pues hay diferentes tipos de notificaciones que van llegando a nuestros oídos como docentes o que llegan ahí a dirección a través de las quejas y ujú. de la denuncia. Quejas, denuncias y una solicitud de atención. Entonces, cuando a veces ya la mamá fue y se quejó varias veces. Esto es para cuando ya nos van a meter así como que la demanda, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque aquí va a ir y va la mamá a decir, pues que ella ya fue varias veces, ya habló conmigo. Yo ya hablé muchas veces con la maestra y no hace caso. Yo ya hablé con el director y no hace caso. Entonces, Ujú, ahí está una notificación. ¿Cuál es esa primera notificación o ese primer paso? La queja. Cuando ujú, ya cuando se notifica de manera verbal,
¿sí? Cuando ya se está avisando, cuando ya se menciona que es víctima, cuando la mamá, el papá, el tutor o quien está encargado, incluso, ojo, incluso aquí cuando también nosotros como docentes ya le avisamos mucho al director. Cuando aquí también yo ya le Sí, avisé, maestro, es que fíjese que es maestro, esta maestro, donde ya situación. nosotros ya dimos esa queja y no se atendió. Entonces ya después va avanzando a una denuncia y aquí en esta denuncia ya es donde hacemos una notificación de forma verbal, de manera digital o por escrito para presentárselo pues a terceros, ¿verdad? Déjenme, meto aquí. Bueno, y ya donde le vamos a prácticamente pues a avisar ya de manera escrita a nuestras autoridades de lo que está pasando. Cuando muchas de las veces, ahorita aquí el ejemplo que mencionabas, Alma, en cuanto a los permisos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le pido permiso a mi director de manera verbal, que en este caso Ujú. pues sería la queja, pues me pudiera decir que sí, me pudiera decir que no, pero como dicen, pues papelito habla, ¿verdad? Claro que Así está el antecedente de la queja, pero ya es cuando hacemos ya es cuando hacemos aquí como que esta denuncia, cuando ya a través del escrito, porque esto ya va siendo prácticamente evidencias, son evidencias que me van a ayudar. Y bueno, ya aquí entra una después, cuando ya hubo la queja, ya hubo la denuncia, ahora me voy a una solicitud de atención y en esta solicitud de atención es donde ya entra lo que es derechos humanos, donde ya cuando menos acordamos ya llegaron ahí a la escuela y ellos ya traen evidencias, evidencias que muchas de las veces nosotros omitimos, donde ya ellos dijeron, aquí hubo la queja, aquí se te avisó, Ujú. tal día, tal fecha, o sea, está así, Sí, sí, porque se claro. meten, Alma, se meten ellos hasta la cocina e investigan. Así como dijo el maestro Romeo, yo le pregunto a los niños, acá ellos van a la comunidad alrededor. ¿Qué Sí, sabes? ¿Qué has escuchado? Incluso pues ya hasta, pues obviamente se involucra toda la escuela. A ver, la maestra Liliana viene, cómo atiende a sus niños y ya obviamente pues esto pues sí repercute mucho claro. emocionalmente a nosotros y es cuando a lo mejor caemos en cuenta de cómo está el niño, la niña, que ellos también ya los molestaron mucho de manera pues reiterativa. Sí, claro que Por eso sí. esto es lo que mencionas tú de lo restaurativo. ¿Qué hay que hacer en estas situaciones? Y que nos obliga, o sea, Así entender es. esa parte, porque alguien puede decir, ay, no es que eso pasó en el salón de la maestra Alma, pues que se las arregle. No, no, compañera. Nos obliga como colectivo, aquí lo dicen los lineamientos, no, y el protocolo que debe estar de manera estatal, te obliga a que tú tienes que hacer algo, aunque no fue en tu salón ni con tu alumna, tienes que hacer algo para restaurar y que no se repitan estas situaciones. Y entonces, les presentamos algunas estrategias porque el documento puntualiza que hay medidas preventivas como las campañas de sensibilización, talleres con madres y padres, identificación de las zonas de riesgo. Es decir, a lo mejor en la escuela nos hemos dado cuenta que atrás de la cooperativa ahí se pueden meter y se moquetean los chiquillos. O sea, ni hemos detectado las áreas de nuestra escuela que son potencialmente un área donde se puede dar el acoso, porque acuérdense que es donde no esté a la vista pues de los encargados de la escuela, de los maestros, ¿no? Entonces, aquí dice que de las medidas preventivas también es la actividad con sentido de comunidad, o sea, qué actividades de manera colectiva puedes hacer y estrategias para prevenir el ciberacoso. Por ejemplo, esto pasó en una secundaria acá en Aguascalientes, la clase donde les dan tecnología, se estaban enseñando a hacer mensajes en TikTok, ¿no? La maestra muy, muy moderna y muy padre toda su clase, pero siempre hubo quien traía ciertas actividades, o sea, ciertas cosas desde casa de bullying y entonces empezó a hacer sticker, compañeros, de los niños, hubo un relajo y entonces a la maestra que tiene tantas ganas de echarle toda la innovación a su clase, pues menguó. Y entonces, miren, dentro de estas 5 medidas preventivas que nos propone estos lineamientos, nosotros podemos rescatar, por ejemplo, un preescolar, ¿qué se puede hacer? Porque desde preescolar existe el acoso, claro que sí. Entonces, ¿qué se pueden hacer?
Bueno, aquí le pusimos campañas de difusión y actividades lúdicas, les encanta jugar en esa edad, que sensibilicen sobre el uso responsable de los dispositivos digitales, por ejemplo, desarrollar habilidades de cuidado y autocuidado digital, porque ya nuestros niños pues ya son nativos digitales, esa es la realidad, ¿verdad? Trabajar acerca de la privacidad digital y redes sociales, ¿verdad? En los niveles de primaria y secundaria, indispensable abordar temas como la protección de datos personales, no estar mandando fotos a quien no conozcas, en los juegos que ellos hacen de manera pues sorpresiva con otras personas de otras nacionalidades o estados, no estar mandando, vivo en Aguascalientes, en tal colonia, ¿no? O sea, estarlos como insistiendo, tener una conducta segura en redes sociales, ¿verdad? Todo esto lo podemos planificar en unos proyectos, claro que sí. Y también propone dentro de esas medidas preventivas, bueno, pues la canalización oportuna, ¿verdad? Cuando se detecte un posible caso de ciberacoso, la notificación debe de ser inmediata a las autoridades escolares. No hay que quedarnos callados porque entonces somos parte del problema, ¿verdad? Y bueno, pues ya de ahí dar instancia a lo que sigue, porque eso debe de estar ya normalizado. Y entonces, ¿qué le toca a las autoridades educativas escolares, compañeros? Pues ya lo que comentábamos, elaborar estos protocolos estatales. O sea, esos son los lineamientos nacionales, pero me gustaría mucho que ustedes indaguen, si es que no los conocen, indaguen su protocolo estatal, a ver qué tanto atendieron, porque depende del territorio, va a haber ciertas, por ejemplo, en Tijuana o no sé, se me ocurren las zonas donde desgraciadamente hay mucha violencia hasta de armas. Por ejemplo, ahí el protocolo debe de estar adecuado a qué hacer en caso. ¿Se acuerdan de esa maestra que les cantaba a los niños mientras estaban tiroteo, que les empezó a cantar para tranquilizarlos? O sea, debe de haber el protocolo de su estado debe estar muy adecuado a las características, necesidades de cada uno de los estados de la República. ¿Qué más le toca a la autoridad educativa local? Garantizar la formación continua de las figuras educativas, que nos digan como maestros qué fregados hacer, cómo proceder, o sea, esa es obligación de ellos, ¿verdad? Pero recuerden lo que dijo la maestra Lili, ni eso te va a eximir. Pasa algo y tú no puedes decir, no, pues a mí no me dijo nada la directora, el supervisor no me dijo nada. Bueno, pues eso no te va a salvar. Pero le toca a las autoridades educativas locales. ¿Qué más le toca? Implementar campañas, talleres y vigilancia de riesgos, ¿verdad? ¿Y qué le toca a la comunidad escolar? Padres y madres, docentes y directivos, a alumnos como agentes de paz, coordinación interinstitucional. O sea, aquí estamos embarrados en todos en toda la tortilla, ¿verdad? Y lo que decía la maestra Lili, dice, las acciones deben de seguir principios de confidencialidad. O sea, guárdense de veras. Yo sé que como maestro, ya supiste lo que pasó. O sea, se nos sale, pero muchas veces va a haber a alguien que se le salga y que llegue a oídos de la familia de la víctima y ya valió, porque dice la maestra Lili, ya cuando hagan la investigación, te pueden hasta acusar de que tú revictimizaste y es un delito. No revictimización y respeto a los derechos de las y los educandos. Es importante contar con directorios institucionales actualizados y rutas de actuación definidas. Por eso el protocolo estatal debe de decir, ok, en Aguascalientes pasa esto, aquí es el teléfono del DIF, aquí es el teléfono de la fiscalía y el director y los maestros lo deben de tener a la mano. Por lo que pase, ahí está, ¿de acuerdo? Y maestra Lili, aquí en esta lámina puntualizamos pues los artículos de estos lineamientos acerca de lo que tú decías, la prevención, la atención y las medidas de no repetición. Así es, maestra Alma. Y dentro de esto que comentas, ¿qué nos compete a nosotros? Pues ya que se vaya a tener un seguimiento, es importante que demos un acompañamiento pedagógico a los involucrados, ¿sí? Tenemos que dar un acompañamiento pedagógico. Y ojo, bueno, esto ya cuando cuando ya entra a derechos humanos, pues se vuelve muy delicado, porque efectivamente no tenemos que andar divulgando. Y cuando aquí ya sale también que probablemente las familias necesiten ayuda psicológica, porque a lo mejor se está sufriendo de violencia, a lo mejor algo está pasando.
y ya tú te diste cuenta, entonces tiene que haber una atención, obviamente, pues primero tus niños, pero ya después te enteras de más cosas que ya no sabes ni por dónde empezar. Entonces es importante dar un acompañamiento pedagógico a ambas partes. También tenemos que documentar el progreso de acompañamiento, ¿sí? Ujú. Mediante bitácoras. Todo esto se tiene que armar el expediente. Tenemos que tener ahí todo documentado. Es importante documentar para ir dando lectura a lo que está sucediendo. También aquí tenemos que estar verificando siempre y en todo momento que se cumplan estos acuerdos que se establecen, porque aquí, bueno, ya vamos a firmar todos y se tiene acuerdos y compromisos y tenemos que ver que se cumpla. Después, pues tenemos que establecer bueno, tenemos que agendar también periódicamente toda la canalización. Y como que por último pasito, maestra Alma, pues tenemos que establecer una ruta de Ujú. comunicación en todo momento, tanto con las autoridades, en los planteles educativos, mamás, papás y pues obviamente pues nuestros niños involucrados. Pero a lo que voy es de que, pues ya cuando te enteras por qué el niño era agresor, híjole, te llevas grandes sorpresas que dices, no, pues los problemas que uno tiene no son nada, o con lo que andamos ahí queriéndonos, nosotros también, estresar, ¿verdad? Y aquí es muy importante, pues, que nosotros salvaguardemos, que atendamos a nuestras niñas, niños y los cuidemos mucho. En cuanto a lo emocional, obviamente a lo físico, hay como se mencionaba, no somos guarderías, pues no, pero tenemos que estar atentos. Aquí pregunta la maestra Maribel. em, Maribel, aquí está. Se me hace que aquí hay unas preguntitas. Dice, pregunta, ¿las autoridades educativas locales, ajá, se refiere a lo que es la SEP? Sí, 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 maestra. Mira, por ejemplo, aquí en Aguascalientes no nos llamamos Secretaría de Educación Pública Aguascalientes, nos llamamos Instituto de Educación de Aguascalientes. Ajá, Me pero así parece lo vamos a encontrar, ¿verdad, maestra Almita y Autoridad maestra Maribel? Educativa Así aparece, AEL. Y a AEL. veces decimos, ¿qué es esto? Sí, Ah, es sí, precisamente las autoridades educativas. es bien importante porque este glosario de términos, compañeros, viene en toda la nueva escuela mexicana. De hecho, en los lineamientos de consejo técnico, ¿se acuerdan que analizamos ese documento? Ahí viene AEL, o sea, ahí viene específico, viene en toda nueva escuela mexicana y es importante que cuando nos encontremos esas siglas se refiere a la autoridad educativa local. ¿Sí? Y entonces, miren, aquí como les puntualizábamos, pues para prevenir, acuérdense, la onda es prevenir, entrar a la cultura de paz. Aquí en los lineamientos, hasta nos puntualiza, la cultura de paz es un proceso, es una manera de vivir. Entonces, la cultura de paz tiene que ver mucho con prevenir, no, ya no llegar a, esto es como que ya llegaste al asunto, pues condúcete de esta manera. Pero la invitación que nos hacen es que se dé la prevención con formación continua nosotros como maestros, campañas de sensibilización, hagamos talleres con padres y madres, establezcamos estrategias de ciberseguridad, zonas de riesgo. Para la atención, pues que no olvidemos lo que nos dijo la maestra Lili. La fase es detección, notificar, intervenir y dar seguimiento. Esas cuatro fases. Usar las guías de observación, siempre estar anotando que el cuerpo colegiado de cada plantel actúe, porque que no te aísles no te digas, eso no me corresponde, sí te corresponde porque trabajas en esa escuela y punto. Que haya participación activa de padres, madres de familia. Y en las medidas de no repetición, compañeros, está las prácticas restaurativas. ¿Qué nos toca hacer como escuela, como docentes, como director, como ATP? Involucren a a todas las personas. ¿Qué nos toca hacer para erradicar esta situación, pero con actividades, ¿verdad? A lo mejor se me ocurre que un concurso de ajedrez o algo que los involucre, que los haga equipo y que vaya formando comunidad. Actividades para fortalecer la convivencia, mucho cuidado con eso, porque a veces decimos, no, es que los de primero, ¿cómo se van a juntar con los de sexto? Hagan actividades entre la escuela para que se dé la convivencia, porque esa es la vida.
la sociedad eso es convivir con personas de diferentes edades, de diferentes maneras de pensar. Entonces, lo tenemos que hacer, evitar la estigmatización, las famosas, ay, no, es que ese niño es bien cabezón. No, es que ese niño, y te dan la sorpresa de que pasa, te dan ese grado escolar y misteriosamente esa criatura que tenías por rebelde, por no sé qué, contigo se porta muy bien. Algo pasó en esa práctica con ese maestro que a lo mejor le diste esa escucha que decía el maestro Romeo. A lo mejor esa criatura se portaba mal porque él quería sentirse importante porque en su casa no le ponen atención. Llega con la maestra Lili, la maestra Lili le gusta trabajar con diálogo y entonces ya no se porta mal porque hubo actividades que le permitieron a él hacerse sentir seguro en un lugar, en una situación segura. Y entonces debe de haber una coordinación interinstitucional. ¿Qué se refiere a esto? Acuérdense, ahí dice los lineamientos, tenemos que tener un documento donde tenga los teléfonos y correos y de dónde podemos correr. Y entonces aquí está lo que nos preguntaba la maestra. ¿Qué responsabilidad le toca a la AEL, a la Autoridad Educativa Local? ¿Qué le toca? Diseñar, aplicar y actualizar los protocolos locales. A los directores, ¿qué les toca? Conformar y liderar el cuerpo colegiado. Nada de que, ay, no, maestra, pues eso ya le pasó a usted. Déjele, digo al supervisor a ver quién qué le ayuda. No, 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 no. También te toca, diré. A los maestros, ¿qué nos toca? Detectar, o sea, observando, notificar, no quedarnos callados y participar en las intervenciones. A las madres, padres y tutores, colaborar en la formación y en los procesos escolares. Acuérdense, podemos decir, no, pero en mi comunidad los padres, no, el examen no viene para, a ver, maestro Romeo, y sus papás sí le ayudan. No, ahí no viene. El examen va a ser tomando en cuenta también que tenemos unos padres totalmente que nos ayudan. Y maestra Lili, tenemos algunos reactivos. Ahí tengo el micro apagado. Sí, bueno, aquí checando lo que nos preguntan en el chat. Ah, ok. Sí, bueno, lo que es la autoridad educativa local, sí, a eso se refiere. Y aquí también nos preguntaban, hay uno más reciente, estos lineamientos son como que los más recientes, porque si se fijan, pues están al día. Y ¿Sabes qué, Lili? las autoridades locales le hacen una modificación, pero meramente sencilla, porque este es el acuerdo, o a través de este acuerdo surge lo que la local vaya a implementar, pero esta es como que la raíz, la matriz, y ya de aquí van. Y lo que nos comenta el maestro Romeo, sí, ¿verdad? El maestro Romero, nos dice que si también en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sí, recordemos que la maestra Abby nos estuvo manejando lo que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entonces vamos a encontrar varias instancias en donde pues van a proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay que atender, hay que acercarnos. Recordemos que dentro de esta ley vienen ciertos artículos donde nos habla de igualdad sustantiva, donde nos habla de la protección y prioridad, que en este caso son nuestras niñas, niños y adolescentes, y donde los tenemos que considerar en todo momento. Entonces, hay varias instancias, pero aquí en se refiere más a la autoridad local, ¿verdad, Almita? Sí, Aquí sí. nos dice que hay que aterrizarlo más ahí con ellos, pero esté de acuerdo y este acuerdo es de lo que va a venir, porque ahorita veo que alguien pregunta, ¿no saben dónde está el de Durango? Ahorita yo les sugiero que se vaya con este. A sí. Sí, obviamente hay que estar atendiendo el de el local, pero No te este es van el a preguntar acuerdo. del estado, Sí, te sí, van a sí. preguntar de este. Aquí ¿Sabes? tus palabras claves, ¿verdad? Notifica, identifica, notifica. ¿Qué más? A ver, recordemos a ver si se les quedaron. Bueno, primero tenemos que detectar, ¿verdad? Y luego notificar. Tenemos que hacer una intervención y luego dar un seguimiento, porque esas palabras ahí van a venir. Nos van a preguntar, o sea, la maestra ya notificó, ¿ahora qué tiene que hacer? Entonces, Exacto. Las cuatro ahorita les frases vamos a compartir la infografía para que lo tengan ahí ya de manera más puntuales. concreto, Almita. Que lo Sí, impriman y que lo tengan ahí, que no lo pierdan de vista. ¿Sabes qué, sí. Lili? A lo mejor el comentario también iba porque ahora en Consejo Técnico, ¿se acuerdan, compañeros? Ujú.
que salió un nuevo acuerdo, pero este es para violencia sexual. Este es nuevo, acaba de salir recientemente, pero pues de todos modos es violencia, ¿verdad? Y se desprende, pero en su guía de estudio viene específicamente este que estamos analizando, ¿sí? Y bueno, ahí está el primer reactivo. Pues se vale abrir el micrófono. Dice, en la escuela secundaria Ignacio Zaragoza, un alumno de segundo grado ha comenzado a aislar a una compañera durante las actividades grupales. Hace bromas sobre ella frente a los demás y promueve que nadie la incluya en los juegos. La situación ha persistido por varias semanas y la estudiante ha comenzado a mostrar signos de retraimiento y llanto constante. ¿Cuál es la característica clave que permite identificar este comportamiento como acoso escolar y no como un conflicto aislado entre estudiantes? Porque acuérdense que debe de haber una situación para nosotros decir, ay, esto pasó porque ahorita ya se llevan mal. O sea, ¿qué es? A ver, ¿cuáles opciones tenemos? A, el comportamiento ocurre dentro del plantel escolar y afecta el desempeño académico de la víctima. B, la conducta se manifiesta por un educando hacia otro y genera tensión en el grupo. O C, el comportamiento es intencional, reiterado y se da en el contexto de desigualdad de poder. ¿Qué dicen, compañeros? Por varias semanas. Exacto, maestro Romeo, muy bien, bien listo con eso. ¿Se fijan? Ya podemos detectar en el reactivo, ahí dice, por varias semanas. Entonces, si yo tengo en cuenta que debe de haber ciertas características para identificar el acoso, es que está reiterado en el tiempo. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Muy bien, maestro Romeo. Sí, el maestro Gustavo también. Reiterado es la palabra clave. Y esas palabras clave son las que ustedes tienen que estar bien truchas a la hora del examen, porque ahí está. Acuérdense que la maestra Lili nos comentó en otra sesión, va a haber muchos distractores, nos pueden poner cosas que uno dice, yo hago esto, porque esta es mi realidad, pero el examen no viene a tu realidad, viene al deber ser. Entonces, sí, maestro Gustavo, el reiterado es la palabra clave. A ver, vamos a continuar. A ver, maestra Lili, ¿ahí qué dice? Aquí dice, reactivo 2 dice, durante una reunión escolar, una madre de familia denuncia que su hijo ha recibido mensajes ofensivos por parte de sus compañeros a través de una red social. El director del plantel duda si debe actuar, ya que los mensajes se enviaron fuera del horario escolar y desde, ¿qué dice aquí? Y desde dispositivos personales. Nuestra pregunta, maestra Alma, ya que ya no la contestaron. Según el protocolo de erradicación del acoso escolar, ¿qué acción es la más adecuada ante este caso? Todos están yendo por la C, a ver, Almita. Qué bueno, me da mucho gusto porque alguien puede decir, no, pues yo mejor no intervengo, ¿para qué me echo problemas, no? Acuérdense que eso no, ni No. resuelve nada, ni me exime de nada y es mi obligación atenderlo. Entonces, la A, claro que no es. La B dice solicitar a los padres que hablen con sus hijos y gestionar una reunión de conciliación. Pues antes era lo que se usaba, ¿verdad? Se portaba mal, señora, venga, pero los lineamientos dicen que eso no, efectivamente es la C, activar el protocolo, ya que el ciberacoso